Llegaste a mí como nadie me vio. Llegaste a mí como nadie me amó. Me diste nombre, yo soy tu niña, niña de tus ojos. Te amo más que a mi vida, mi vida. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema referente al Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Pentateuco, quien da a conocer Pente como 5 y Teuco como rollos. En la definición de diccionario nos da a entender de que es decir, 5 rollos por los estuches cilíndricos donde se guardan enrollados. Es el conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia que la tradición atribuye al patriarca hebreo Moisés. Al momento de que se le da a conocer a Abraham desde la simiente de él que su pueblo, que su simiente, que su cera sería llamada para salir de esa gran nación, en cómo Abraham elige netamente, Jehová elige netamente a Abraham que de su simiente, ya que después del diluvio había habido paz entre los hombres, pero nuevamente después de que empieza a multiplicarse los hijos de los hombres sobre la faz de la tierra, estos empezaron a enseñar, a aprender nuevamente lo malo. En cuanto a los hombres sacrificaban a sus hijos a los demonios en holocausto, y nuevamente se había atribuido la maldad en los corazones del hombre. ¿Por qué Dios elige a Abraham? Porque al momento de que Abraham de su simiente, da a conocer que Abraham de su simiente, desde los 14 años su padre le enseña a Abraham sobre el Dios viviente y cómo esto era necesario para que el Señor lo eligiera a él entre un oriente en el cual los hombres estaban empezando a multiplicarse sobre la faz de la tierra. La historia relata sobre Abraham, en cómo Abraham da a demostrar, en el caso de que una vez se le afrenta un problema terrible en cuanto a una sequía en aquella región donde él residía, y cómo al momento de que empezaron a haber varios cuervos a comer el producido de un campo, el Señor, Abraham, intercede por ese campo y ora al Dios viviente, pidiéndole de que ese grupo de cuervos, quienes estaban devorando todos los pastizales, todo el sembrado, se fueran de aquella región. Y el Señor escuchó el clamor de Abraham. Por esto Abraham se hizo tan conocido en aquel oriente, porque como el Señor escuchaba a Abraham directamente a su clamor, en el que estando él allí no fuera a atribuir a aquella ira que venía de parte del Señor por causa de la multiplicación de la maldad, y como Abraham clamaba
a Dios por su región, para que en el caso de los cuervos no empezaran a comer los pastizales y no empezaran a comer los producidos de los campos en el oriente. Por eso se hizo tan conocido Abraham. Y como de él, el Señor, teniendo ya cerca de 90 años, él da a entender de que se hace necesario de que él pueda ser elegido para el propósito de Dios, que nos da a conocer que al momento de que ese simiente en el que Abraham se da a conocer, en el que luego tienen por esposa a Sarai, que luego cambia su nombre, primero Sara, luego cambia su nombre a Sarai, en cómo ella, teniendo 90 años, viene la promesa del Señor que ésta concedería a aquella nación, y cómo era necesario que éste fuera fiel hasta el punto de su vejez, para que sirviera de ejemplo hacia con nosotros. Y es muy importante que esto lo sepamos. En el Pentateuco o Torá, en su idioma original hebreo, nos enseña la elección del pueblo israelí por Dios, no para descartar al mundo, sino el medio de Dios para librar al mundo de la idolatría. Con el Pentateuco y el resto del Tanakh aparecía el monoteísmo abrahamaico en el siglo IV en sus conceptos de verdad y única y exclusiva. Esto nos da a entender en cómo era necesario de que empezara a haber palabra directamente a los hombres por causa de la idolatría, en el caso de que como en el oriente se estaba levantando, alguien estaba enseñando sobre la idolatría, y cómo a los hombres le afectaba esto en gran manera, airando a Jehová, el Dios verdadero, al Dios vivo, y cómo era necesario que a partir de la simiente de Abraham fuera a ser elegido Abraham para esa gran nación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te damos por este día. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida. Bórralo, Padre, del libro de la muerte. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por este día. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y rogamos sabiduría. Amén, amén. Entendemos de que al momento de que se escribe el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, que en la palabra hebrea quiere decir 5 rollos, en el que viene palabra de Jehová a Moisés estando en el monte Sinaí, viene palabra de Jehová a Moisés en el monte Sinaí, y cómo era necesario que esto aconteciera al momento de que el pueblo de Israel nuevamente se empieza a olvidar de aquellos sentencias, mandamientos, decretos, mandamientos que da a conocer Elohenu a su pueblo, para que esto tenga un buen comportamiento y no suceda lo del intercado en el ejemplo de los cuervos que empezaron a comer todo el pastizal, y cómo este suceso empieza a afectar en gran manera a los hombres, en cómo alguien enseñaba a los hombres acerca de ofrecer holocausto a los demonios y acerca de la idolatría, y cómo era necesario que a partir de estos 5 rollos el pueblo de Israel empezara a tener cierto comportamiento ejemplar para todas las naciones, y cómo aquella tierra se volvía envidiada por parte de otras naciones. Da a conocer que en el libro de Génesis, que fue el primer libro que nos da a entender en el Pentateuco, en cuanto a los 5 primeros rollos que se le ha dado a Moisés, en el que siendo Moisés de la genealogía de Abraham empezó a tener hijos, hijas. El primero fue Isaac, quien fue la promesa, luego Jacob y Esaú, pero
pero entre Jacob y Esaú fue elegido Jacob. ¿Por qué? Porque de Jacob profería palabra de justicia, porque de Jacob provenía palabra nunca provino palabra de Jacob injusta delante de Dios. Por eso era tan agradable para Dios elegir a Jacob y no a Esaú, a diferencia de su hermano. A lo que voy con todo esto es de que al momento de que el Señor, cuando es necesario de que hubo nuevamente aquella atribución de parte de los seres humanos, el Señor empieza a airarse y hay una gran hambruna en Canaán, en cuando ya se le da la orden a Abraham para que vaya de Canaán hasta Egipto. Y estando en Egipto sucede una serie de acontecimientos que nos describen el libro de Génesis, que es el primer libro que nos da a entender sobre el Pentateuco, en los 5 rollos, en el que nos describe en el libro de Génesis sobre qué, la creación, sobre los primeros hombres, en el caso de Adán y Eva, y cómo entró el pecado a la humanidad. Génesis nos da a conocer de que como la serpiente era más astuta que todos los animales que había hecho Jehová Dios, le dijo a Eva: con que de todo árbol del huerto podés comer menos excepto del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y esto daba a entender en cómo al momento de que la serpiente era más astuta, engaña a Eva por medio de artimañas, en el caso de que ésta tomó la forma de un animal, y cómo esto hizo de que Eva confiara en aquella forma, pensando que quizás era también, igual que ella, una creación de parte de Dios, dándonos a entender esto de que el Señor Jesús, al momento de que nos da los secretos de los cielos, nos da a entender de que ha visto caer a Satanás y con él arrastrando la tercera parte de los ángeles del cielo, dándonos a revelar quién podía ser aquella serpiente que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado, y cómo ésta se despojó de su condición celeste para engañar a los hombres. Así dice en el libro de Génesis, estando Éxodo en cuanto a las tablas de Moisés, en cuanto al comportamiento que se le había dado a esta escritura del Pentateuco, el pueblo de Israel, después que los hombres, las hijas de los hombres empezaron a multiplicarse de la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, viene palabra de Jehová en que es necesario de que Jacob se mueva, Isaac se mueva a Abraham, también Isaac se movieron a Egipto, pero que les decía que era necesario que acamparan por un tiempo y luego se movieran de allí, para que toda aquella región del oriente supiera sobre el Dios viviente. Como Abraham, Isaac, Jacob, que eran profetas en ese momento, Dios les prosperaba en gran manera, y cómo ellos daban a conocer acerca del Dios viviente. En el caso de Éxodo, en el que el pueblo de Israel, después de que José había sido vendido por sus hermanos, la simiente de Jacob con sus 12 hijos, la tribu de sus 12 hijos, con sus esposas cada uno y sus ganados, propiedades, ellos van hasta José porque había una gran hambruna, y esto lo describe en el libro de Génesis, y luego pasa hasta Éxodo, y cómo esto es necesario de que se tenga en cuenta para el conocimiento en cuanto a lo que quien escribió el Pentateuco en los 5 rollos de la Torá, en el que Levítico, luego que sale Israel, Jacob sale de Egipto después de los 400 años de esclavitud estando allí, era necesario que el pueblo hebreo durara una temporada estando allí
para que ellos supieran acerca del Dios viviente y que no viniera aquella ira que siempre el Señor ha mandado a aquellos quienes se olviden de su nombre. En el caso de que, en el ejemplo de Abraham, en cómo cuando empezaron los hijos de los hombres a enseñar lo malo, a hacer ofrecer holocausto a los demonios, en el caso del ejemplo cómo se dio a conocer a Abraham y cómo a partir de ese ejemplo todos empezaron a conocer a Jehová y cómo Jehová salvaba, quien él hería y él sanaba. En el libro de los Levíticos da a conocer acerca del sacerdocio de los 40 años del desierto, en el que sale Israel con todo las riquezas de Egipto. Jehová le había dicho: saquen a Egipto, saquen todas sus riquezas de allí, no dejen nada a Egipto. Y estando durante los 40 años del desierto, ellos salen con ciertas costumbres egipcias, pero se le da el sacerdocio a la tribu de Leví, de la tribu de Jacob, para que de la tribu de Leví, hijo de Jacob, para el sacerdocio, enseñándole acerca de las tablas de Moisés, que nos da a conocer en el libro que fue practicada en Números, que empezaron los hijos de Jacob, los hijos de Israel, a multiplicarse y Jehová empezó a entregar en batalla a sus adversarios, a cuya alma Jehová abominaba, y entregaba a la tierra de ellos a Israel. Y como esto era necesario para que sirviera de ejemplo hoy, que aquellos quienes el Señor abomina entrega sus tierras a quienes ellos agradan. En el libro de Deuteronomio nos da a entender en cómo al momento que se le da una cierta serie de comportamientos a Israel, en cómo podemos nosotros agradarle a Dios. En el caso de Deuteronomio 5, cuando nos da a entender sobre los 10 mandamientos y cómo esto era necesario para que en todo lo que emprendiéramos nos fuera bien, en cómo al pueblo de Israel, estando ya después de haberle entregado en el ejemplo las tierras de Sehón, reyes amorreos, en el caso de Og, rey de Basán, príncipes, en cómo aquellas personas, en el caso de Sehón, que al momento de que Israel quiso cruzar por su territorio para llegar a la tierra prometida, Sehón se opuso totalmente a esto, y fue tal la obstrucción que Jehová dio entonces en victoria aquella tierra a ellos, a Israel. En el caso de Og, rey de Basán, que era uno de los rafaitas, de los gigantes, que en aquel entonces se da a conocer en el libro de Génesis, cuando los hijos de Dios empezaron, cuando los hijos de los hombres empezaron a multiplicarse y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron relaciones sexuales con ellas. Eso nos da a conocer en el libro de Génesis. Y nacieron gigantes de renombre, en el caso de Og, rey de Basán, cuya cámara de hierro y medía acerca de 9 codos de largo, acerca de un poco más de 3,5 metros de alto. Era uno de los gigantes de los rafaitas, que nos da a entender acerca de Og, rey de Basán, y cómo en el libro de Deuteronomio nos da a entender que al tener Israel este comportamiento que le agradaba a Dios, Jehová le daba la victoria a aquellos quienes daba por posesión sus tierras, a aquellos sus almas aborrecían. En el caso de estos príncipes, reyes de aquella región, Jehová entregó a Israel, después cuando ya Israel empezó a multiplicarse en gran manera, en propiedades, en seres humanos, empezó a entregarle la tierra de ellos a los hijos de Israel. Y esto nos lo describe en el libro de Deuteronomios. En caso de nosotros que somos un pueblo comprado por precio de sangre, como linaje escogido, nación santa, en lo cual fuimos adquiridos de las tinieblas a la luz, somos comprados por precio de sangre, en expiación, en el cual se le dio a la tribu de Leví el ejemplo de sacrificio, y cómo era necesario de que a través del sacrificio de Jesús pudiéramos nosotros tener esos mismos privilegios que tenía Israel a nosotros.
para que todo aquel que en Jesús crea. Padre, en nombre de Jesús, Señor, gracias Señor te damos por este día. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Tu palabra dice que si 2 o 3 se colocan de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, en nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En Cristo Jesús. Amén.